Listo, chicos. Entonces, nuestra siguiente oración habla de un personaje. ¿Cómo se llama este personaje? Spider-Man. No, a ver, Julián, ¿cómo así? O sea, no me vas a tomar la clase en broma, ¿sí? Por favor. Brian, profe. Brian, ¿sí? Se podría decir Brian, pero digamos que la forma correcta de leerlo es Brian, ¿listo? Entonces, esta oración está hablando de Brian. Entonces, ¿qué pronombre está siendo utilizado en este caso, en esta oración? ¿Cuál sería el pronombre, Emanuel? He. ¿She? No, profe. He. Ah, yo te entendí, she, ya me estaba asustando. Yo, Dios mío, ¿qué hacemos? Volvámonos a primer periodo. Muy bien, he, ¿listo? Entonces, Brian, he. Luego, entonces viene un verbo. ¿Qué verbo es? A ver, en inglés, ¿cómo pronunciamos este verbo, Mateo? Jugar. Dime primero en inglés, ¿cómo lo pronunciamos? Presten atención a las preguntas que yo hago, chicos. Carol, ¿cómo pronunciamos este verbo? Play. Play, muy bien. Ojo porque no es play, como algunas veces lo decimos, sino play, ¿listo? Decimos play. Ahora, ¿qué significa este verbo? Mateo nos acaba de dar uno de los significados. Jugar, ¿cierto? Play, uno de sus significados es jugar. Vamos a... bueno, primero entonces miremos, ¿cómo escribimos este verbo en la oración? A ver, ¿quién me dice cómo escribimos este verbo en la oración? Dime, Mafe. Muy bien. Le agregamos una S. Muy bien, porque estamos hablando de he, ¿cierto? Entonces, en ese caso, le agregamos una S. He plays. Entonces, si este verbo es jugar, entonces estamos hablando de que él juega. ¿Qué juega Brian? Dime, Nicole. Toca la guitarra. Profe, toca la guitarra, profe. Gracias, Nicole, por tu participación. Entonces, play es un verbo que sí significa jugar, pero ojo, también significa tocar. ¿Listo? Digamos que no hay una traducción específica literal para el verbo play, porque podemos usarlo cuando queremos decir que está jugando. Entonces, I play football, por ejemplo. I play a video game, ¿cierto? Pero también I play guitar, I play piano, ¿cierto? También lo usamos para tocar los instrumentos. ¿Listo? Entonces, en este caso, ese verbo no significa jugar porque Brian no está jugando la guitarra en este momento, ¿cierto? Entonces, y además ya dije la siguiente respuesta, Brian está tocando o está interpretando la guitarra en este momento. Listo, dime, Manuel, ¿qué me quieres preguntar, decir, interpelar, acusar, juzgar, felicitar? Emanuel. Para nuestra siguiente oración, entonces, acá, estamos hablando de ¿cuántos personajes? 2 personajes, ¿cierto? Steven and Rachel. Ahí veámoslo en nuestro módulo. Steven and Rachel. ¿De quién estamos hablando? ¿Cuál es el pronombre que podríamos usar en esta oración? Dime, Manuel. Play. They, muy bien. Usamos el pronombre they, ¿listo? Steven and Rachel. ¿Qué verbo está ahí? ¿Qué verbo aparece en paréntesis, Carol? Cocinar. ¿Y cómo lo pronunciamos en inglés? Cook. Cook, muy bien. Cook. ¿Qué le hacemos a este verbo? Marlon. No le ponemos ese. Muy bien, no le hacemos nada. Lo dejamos ahí porque estamos usando el pronombre they, ¿cierto? Steven and Rachel, they cook. Entonces vamos a ver.
cook, dense cuenta que de aquí para allá, lo primero es el sujeto, ¿no? Steven and Rachel. Luego el verbo cook y luego viene el complemento. The dinner in the kitchen. Díganme, chicos, ¿qué están cocinando ellos? ¿Quién me dice qué están cocinando? A ver, Nicole. Cena. La cena, muy bien, están cocinando la cena de dinner, así que es un par de enamorados en el apartamento de Steven, ¿cierto? Rachel fue a hacerle la visita y están cocinando la cena. ¿Y en dónde están cocinando la cena? Ahí nos dice en dónde están. ¿En qué parte del gran y lindo apartamento En la cocina, de profe. Steven están? En la cocina, muy bien. In the kitchen, very good. In the kitchen, ¿listo? Muy bien. Ahora, luego sigue otra oración. Vamos a ver esa otra parte de la oración que está ahí adelante, ¿listo? It, ¿de quién está hablando ese pronombre cuando dice it? Díganme de quién está hablando. De esos, profe. De esos. ¿Quiénes son esos? ¿A quién te refieres cuando dices esos? Cosas. Espérate, Sebastián, por favor. Estoy preguntándole a Smith. ¿A quién te refieres o a qué te refieres, Smith, cuando tú me dices que it está hablando de esos? Esas cosas, profe. Pero ¿cuáles cosas? Estamos hablando de una pareja, ¿cierto? Steve y Rachel están enamorados, están en una cocina linda, grande en el apartamento de Steve, están preparando la cena, ¿cierto? Ese it, ¿de qué cosas está hablando? Que tú dices de esos. A ver, ¿quién me dice? ¿A qué se refiere ese it? ¿De quién habla ese it? ¿De qué habla ese it? A ver, Daniels. De eso. ¿Pero qué es eso? Otra vez. Sí, eso, pero ¿qué es eso? ¿A qué se refiere? Mafe, dime. A la cena. A la cena. Muy bien. It está hablando de la cena, ¿cierto? It está hablando de eso, sí, pero ¿qué es eso? Tenemos que saber exactamente de qué está hablando. Entonces, dinner. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la cena? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? ¿Mm? ¿Quién me dice? ¿Qué pasa con la cena? A ver, Samuel, que tiene la manito levantada. Profe, que está cocinando un pollo. Digo que está cocinando en la cocina. Sí, por ahí ya pasamos. Estamos en la siguiente oración. ¿Listo? O sea, en la siguiente parte de esa oración. No en la siguiente oración, sino en la siguiente parte de esa misma oración, donde dice it. Que it, ya dijimos, está hablando de la cena, ¿cierto? Pero ¿qué pasa entonces con la cena? A ver, Nicole. Digamos, sale como maravilloso. ¿Que la cena qué? Repíteme, por favor. Sale un olor maravilloso. La cena huele maravilloso. La cena huele, smells. ¿Listo? Smells, huele. Olor, smells, smell. ¿Sí ve? Smell, pero como es it, entonces smells wonderful. ¿Listo? It smells wonderful. Muy bien, listo. Ahora sí, vamos con la siguiente oración. ¿Cómo inicia la siguiente oración? A ver, ¿quién me lee el sujeto de esa oración, de la siguiente? Dime, Marlon. Dice my father. My father, very good. ¿De quién estamos hablando entonces? ¿Cuál es el pronombre que debemos usar? Mateo. Mi papá. Sí, ojo a la pregunta. Otra vez, chicos, estén atentos a lo que yo estoy preguntando. ¿Cuál es el pronombre que debemos usar, Emanuel? He, muy bien, he. Porque estamos hablando de él, ¿cierto? My father, él. Entonces usamos el pronombre
He. Listo, ese es el sujeto, my father. Ahora, ¿cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo de esa oración? Marlon. Read, que es leer. Very good, Marlon. Read, que es leer. ¿Qué pasa entonces con ese verbo, Kevin? Voy a empezar a llamar y darle la palabra a los que no han participado. Necesito que participen todos. ¿Qué hacemos con ese verbo, Kevin? Con el verbo read. My father reads, ¿cierto? Agregamos ese al verbo. His newspaper. Entonces, ojo porque son dos palabras. Newspaper. ¿Qué es newspaper? Lo que ustedes estaban diciendo. Tienen razón. Es periódico. Claro que sí. ¿Cierto? Su periódico. ¿Y qué es his? ¿Por qué dice his? Porque está hablando de su periódico. El periódico de él. His. No dice the, o sea, THE, the newspaper, que en ese caso sería el periódico. Cualquier periódico no. Está hablando de his, su periódico. Recuerden que esto también vimos el inicio de este tema, his, que son los posesivos, his, su periódico. ¿Listo? Claro, hasta ahí un pequeño recordatorio de posesivos. Luego, viene con la siguiente parte de la oración. ¿Cuál es el sujeto de la siguiente parte de la oración? Dime, Daniels. Ella. Ella es el pronombre que usaríamos, pero el sujeto, ¿cuál es? Carol. Mi mother. My. Ojo, no es mi, sino my. My mother. ¿Listo? My mother es el sujeto de la siguiente parte de la oración. Y el pronombre, como lo decía Daniels, que usaríamos en este caso sería she. Muy bien. Ahora, ¿qué está haciendo mi mamá en este momento? Nicole. Leyendo un periódico. No, solamente el verbo. Dime qué está haciendo. Leyendo un periódico. No, ojo, atentos, atentos. ¿Qué está haciendo mi mamá en este momento? ¿Qué hace mi mamá? Marlon. Escribir. Escribir, muy bien. Mi mamá is great. Escribir, great. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos con este verbo? ¿Cómo escribimos este verbo ahí en ese espacio en blanco? ¿Quién me dice? ¿Cómo lo escribimos? A ver, Ricardo. ¿Le ponemos la S? Very good. Le agregamos una S porque estamos hablando de she, ¿cierto? De ella. Entonces le agregamos una S. And my mother writes, ¿cierto? Writes. ¿Qué está escribiendo ella? ¿Quién me dice qué está escribiendo mi mamá? Smith, dime, ¿qué está escribiendo? Una carta. Very good. Una carta. A letter. Letter. ¿Listo? Letter. Una carta. ¿Y para quién es esa carta? También nos dice ahí, ¿para quién es esa carta? A ver, Mateo, dime para quién es esa carta. Para la hermana. Para la hermana mía, para la hermana de mi papá, para la hermana Para de la mi iglesia. Dime, Para mi hermana. ¿para tu hermana? No, no es para mi hermana. ¿Para la hermana de quién? A ver, Profe, es para su hermana. levantemos la mano, gracias. Carol, ¿para la hermana de quién? Para la hermana de la mamá. Muy bien, para la hermana de ella, dice her. Her es el posesivo de ella. Her sister, ¿listo? Her sister, la hermana de ella. Muy bien. Entonces, mi papá está leyendo su periódico y mi mamá está escribiendo una carta a su hermana en este momento. Listo. Vamos a la siguiente oración. Avancemos. Es la última oración de este ejercicio. Listo. ¿De quién está hablando esta oración? ¿Cuál es el sujeto de esta siguiente oración? Samuel.
You, profe. You, very good. Tú, ¿cierto? Está hablando de ti. Ese es el sujeto. Tú eres el sujeto de esta oración. ¿Y cuál es el verbo? ¿Cómo se lee este verbo en inglés? A ver, ¿quién lo lee? ¿Quién lee este verbo en inglés? De Mateo. A ver, dime. Study. Study. No, no es study. Esta U debe sonar como si fuera casi una A. Entonces decimos study. ¿Listo? Entonces, you study. ¿Y de qué forma está estudiando? ¿Qué característica tiene la forma en la que estudias tú? Está hablando de you, ¿cierto? A ver, dime, Sebastián. No, no es mucho. Tiene una característica, ahí la dice. ¿Qué característica es? Mafe. Sí, podría ser difícil, se podría, pero yo, o sea, yo por ejemplo no digo, yo estudio difícil hoy. ¿Cierto que no? ¿Cómo diría? ¿Cómo diríamos? Hard, ¿cierto? Ahí dice hard. Ese hard, si lo tradujéramos literalmente, si buscamos en el diccionario, ese hard significa duro, ¿sí? Como fuerte. Entonces, tú estudias fuerte, ¿listo? Tú estudias fuerte. Es this term. ¿Qué es term? ¿Quién me dice qué es term? ¿Mafe? No, no es este momento. No. Sí podría entenderse como en este momento, pero term, quiero ir al término específico. Term. Dime, Nicole, ¿qué significa eso? Term. ¿Está asustado este trimestre? No, primero no se te entiende y segundo, o sea, no te entendí bien qué es lo que me dices. Creo que estás leyendo como la traducción, el significado. Bueno, ¿quién me dice en sus propias palabras qué significa term cuando decimos this term? A ver, Carol. Terminó. No, no es término. Smith, dime. Profe, sería trimestre. Sí, digamos que puede ser trimestre, pero en realidad y específicamente term se refiere a un periodo de tiempo, ¿sí? A un periodo de tiempo. Por ejemplo, en nuestro caso, cuando nosotros decimos second term y que marcamos nuestro segundo periodo con second term, está hablando de ese periodo de tiempo, ¿sí? Segundo periodo de tiempo, ¿sí? Como un lapso de tiempo. Entonces, no es en este momento, no es esta semana, tampoco es este mes, ¿cierto? Sino que es un tiempo más largo, this term. Listo, chicos. Vamos a terminar entonces ahí con esta primera parte del módulo, el punto número 3, number 3. ¿Listo? Ahora, dime, Daniels. ¿Puedo decir la respuesta? Sí, ya vamos a empezar. Chicos, es que no quiero solamente que me den la respuesta porque sí, sino que miren lo que acabamos de hacer nosotros en este ejercicio número 3. Vamos a mirar oración por oración. Vamos a entender lo que está diciendo en estas oraciones. Vamos a hacer una comprensión de lectura, no solamente a llenar los espacios porque sí, sino a comprender exactamente lo que me está diciendo cada una de esas frases. Y nos vamos encontrando términos, nos vamos encontrando formas, nos vamos encontrando expresiones que de pronto no conocemos, pero que sí es importante que manejemos. Entonces, el punto number 4 dice, llena los espacios vacíos con la forma correcta del verbo elegido. Fill in the blanks with the correct form of the verbs chosen. ¿Listo? Entonces, la primera, A. You can't talk to Janet now. Esa primera oración está ahí solita, no hay que hacerle nada. Díganme, por favor, ¿qué dice esa oración? ¿Con quién está hablando primero?
O sea, ¿cuál es el sujeto? Ahí hay dos sujetos. ¿A quién le están hablando? En esa oración, ¿a quién le están hablando? Kevin, dime a quién le están hablando en esa oración. Al sujeto. Pero ¿quién es el sujeto? El primer sujeto que aparece en la oración, en esa oración, ¿quién es? Ahí está, Ya muy vi. clarito. ¿Quién es el primer sujeto que aparece en esa oración? A ver, Samantha, que levanta la manito. You. You, very good. You es el primer sujeto, ¿sí? O sea, te están hablando a ti. Listo. ¿Y qué sigue? ¿Qué nos están diciendo? A ver, Jorge. You can't. Can't, hasta ahí. ¿Qué es ese can't? ¿Qué significa ese can't? A ver, Marlon. Perro. No, no es perro. ¿Qué es can't? Ese can't que está ahí, ¿qué es? ¿Qué significa? A ver, Jorge. Gato. ¿Cuál? ¿Qué significa can't? Gato. No, para nada, no, nada que ver. Carol, ¿qué es can't? Significa no puedo. Muy bien, significa, bueno, no significa no puedo, porque no estamos incluyendo al sujeto todavía. Significa no poder. Es una unión, les voy a decir acá, can es uno de los verbos especiales que tiene una conjugación diferente a algunos otros. Entonces, estamos hablando del verbo can. Ahí lo estoy escribiendo para que todos lo veamos. El verbo can. Cuando nosotros escribimos can not, bueno, el verbo can es poder. No poder de fuerza, ¿sí? De Superman tiene mucho can. No, no es de ese poder. Es el poder de la posibilidad de hacer algo. ¿Listo? Can es la posibilidad de hacer algo. Cuando yo digo can not, estoy diciendo no poder, no poder. Realmente es no poder. No es no puedo, no puedes, no pueden, porque no está conjugado con ningún sujeto todavía. Entonces, cannot es no poder. Pero esto yo le hago una contracción y me queda de esta manera. Can't, que es como lo estamos viendo en nuestro módulo. Can't. Cuando nosotros encontramos esta expresión que están viendo ustedes acá, ahí que les acabo de escribir, es cannot, o sea, no poder. Cuando yo lo uno con un pronombre que en este caso es you, entonces la oración me queda you can't, ¿cierto? You can't. ¿Qué significa? ¿Qué significa entonces you can't? Ahora sí, Carol, dime qué significa you can't. Tú no puedes. Muy bien, tú no puedes. Pero si ese mismo can't yo lo uso con otro pronombre, como por ejemplo este, ¿cómo me quedaría entonces? ¿Qué significa ahora can't? Dime, Jorge. Yo no puedo. Yo no puedo. ¿Sí ven cómo cambia el significado de can't según el pronombre que yo esté utilizando primero? Entonces, can't solito significa no poder, pero según como yo le vaya cambiando el pronombre, entonces va a cambiar el significado de can't. Si yo lo uso así, por ejemplo, ¿cómo quedaría? A ver, ¿quién me dice? Mateo, dime. Ella no puede. Ella no puede. Listo, muy bien. ¿Sí ven por qué les digo que nos encontramos cositas que es necesario manejar, aprender, entender? Muy bien, chicos. Entonces, volvemos a la oración. You can't talk. Ahí hay un verbo. Talk es un verbo. ¿Qué verbo es? Talk. Ojo, no lo leemos talk, sino lo leemos talk, como si fuera una O. Dime, Mafe, ¿qué verbo es? Hablar. Hablar. Muy bien. Entonces, tú no puedes hablar, ¿cierto? No puedes hablar, ¿qué? Ahí entonces vamos a ver otro sujeto, ahí viene otro sujeto en esa oración. ¿Quién es el otro sujeto de esa oración? Daniels.
ella. Ojo, Daniel, porque siempre estás confundiendo el sujeto con el pronombre. ¿Quién es el sujeto de esa oración? Jorge. Janet, profe. Muy bien, Janet. Chicos, micrófonos, por favor, levanten la mano. Janet. Janet es el sujeto, el otro sujeto de esa oración. Entonces, tú no le puedes hablar a Janet, ¿cierto? ¿Cuándo? ¿Cuándo no le puedo hablar a Janet? Dime, Carol. ¿Cuándo no le puedo hablar a Janet? Ahora. Ahora. Ahora, muy bien. Entonces, ven, no puedes hablar con Janet ahora. No le puedes hablar a ella ahora. Esa es la primera parte de esa oración, ¿cierto? Vamos a ver qué dice después. She, ahora sí, lo que decía Daniel, she. Entonces, ese she, ¿de quién está hablando? No, ¿qué significa? Ojo, no, ¿qué significa? Díganme, ¿de quién está hablando ese she? ¿De quién? De Janet, eso, Kevin, muy bien. De Janet, levanta la manito, Kevin. De Janet, muy bien. Ahora, vamos, bueno, primero digamos, ¿dónde está? Vámonos a la parte final de la oración. La parte final de la oración, ¿listo? ¿En dónde está? ¿O qué pasa en la parte final de la oración, Nicole? En su habitación. En su habitación. ¿Su habitación de quién? De Janet. De Janet, eso, de ella, porque dice her. Her, o sea, su habitación, de ella. Por ejemplo, si dijera my bedroom, sería mi habitación. Janet está en mi habitación. Pero como está en her bedroom, está en su habitación de ella. Her bedroom, listo. Y entonces, ahora vamos a ubicar uno de los verbos que están arriba, ¿cierto? ¿Cuál de esos verbos le aplicaría a esa oración? Dime, ¿a quién le digo? A ver, Kevin. Sleep. Sleep, muy bien, listo. El verbo sleep es el que vamos a usar. ¿Cómo usamos ese verbo? ¿Qué le hacemos a ese verbo cuando lo escribimos ahí? ¿Le hacemos algo? ¿Lo dejamos igual? Dime, Marlon. Le ponemos la S. Muy bien, le agregamos la S. Entonces le agregamos S a ese verbo y entonces la oración completa quedaría así. Yo la voy a leer. Ustedes, por favor, sigan la lectura en su módulo. You can't talk to Janet now. She sleeps in her bedroom. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ir con la siguiente oración. Be. Look at the weather. ¿Qué me están diciendo ahí? ¿Qué es eso? Look at the weather. ¿Qué es? A ver, ¿quién me dice qué es eso? Look at the weather. Nicole, dime. Creo que Nicole, no se te escucha bien. Repite, por favor. el clima. Sí, está hablando del clima, muy bien. Entonces, ojo con esta palabra, weather. Mírenla ahí en su módulo, weather. Look at the weather. Weather es clima. ¿Listo? Clima. ¿Y qué es look? Ahí dice look. ¿Qué es eso? Dime, Carol. ¿Qué es look? Mira. Mirar. Muy bien, mirar. Look at the weather. Entonces, mira el clima. O miremos el clima, no, ahí no hay ningún pronombre, si se dan cuenta que no dice we, no dice, ¿cierto? Entonces, más adelante va a aparecer el pronombre y ya nos vamos a dar cuenta de quién está hablando. Entonces, luego dice it, ese it solito, ¿a quién se refiere? ¿A qué se refiere? ¿De qué está hablando ese it? A ver, Jorge. Oye, y se verá a eso. Sí, pero en esta oración específicamente, ¿de qué está hablando ese it? ¿A qué se refiere ese it, Mafe? Llueve. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Al clima. Muy bien. Ese it se refiere al clima. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con el clima? A ver, ¿qué
verbo vamos a usar de arriba, de nuestra